Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jesús López Almejo. Él es también comunicador. Tú no eres periodista, pero estás haciendo la labor de comunicador, ¿verdad? No soy periodista, siempre lo digo, soy analista. Y como analista, creo que al final algo que nos une a todos, Jaime, sobre todo los que queremos hacer información de calidad, comunicación política de calidad, en mi caso a nivel internacional, es honestidad intelectual. Comprobar, contrastar, confrontar, comparar, contextualizar, para brindarle a quienes nos escuchan las herramientas para que al final se creen su propio criterio. Zeus nos escribe desde México, dice: saludos al doctor López Almejo, por favor pregúntele sobre el plan C para las elecciones en México. Saludos a todos. Fíjate que el plan C, un saludo a Zeus, siempre está atento a nuestra programación. El plan C consiste en una especie de confrontación abierta entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial en México tiene muy mala reputación, principalmente por nepotismo, es decir, porque se compone de una especie de mafia, de una especie de élite, en donde ves a tíos, parientes, compadres, todos, claro, con una honorabilidad, por lo menos en la marca de la ropa que utilizan. Pero el Poder Judicial, en diferentes niveles, porque hay también funcionarios del Poder Judicial muy buenos, increíbles, muy justos, pero en su mayoría las prácticas o la impresión que tiene la gente es que en el Poder Judicial se detienen muchos de los casos de la justicia que debieran terminar con el castigo a criminales, con el castigo a quien rompe las leyes y con el castigo sobre todo a políticos corruptos. La impresión es que es en el Poder Judicial en donde se define que los pobres, los que no tienen dinero para defenderse, y aquellos que prácticamente están segregados, son los que terminan en la cárcel, y grandes empresarios que evaden impuestos, y grandes políticos que roban en sus puestos cuando estuvieron en ellos, en los grandes cargos, terminan impunes porque en el Poder Judicial es donde se encuentra, digamos, la clave de la impunidad. Entonces López Obrador ha dicho que basta ya con el modelo que hasta este momento hemos seguido, en donde el Poder Judicial se comporta como una élite y una casta aparte, no se tiene que someter a nadie, no rinde cuentas a nadie, a un instituto de la judicatura, pero que finalmente es como parte de la misma mafia. López Obrador ha propuesto que se sometan también a elección los funcionarios de más alto nivel de la Corte, y estos están, por supuesto, asustados porque, pues, como ellos, siendo de una élite jurista, van a someterse a lo que el pueblo tonto, porque así nos llaman, el pueblo tonto que se deja llevar irracionalmente por emociones, vaya a votar. Entonces el plan C consiste en que le ayudes a Morena a ganar el poder ejecutivo con la presidenta Sheinbaum, el poder legislativo con la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, para poder crear una reforma estructural para que también el Poder Judicial le rinda cuentas a la gente por lo que hacen o dejan de hacer, como lo hacen los legisladores y como lo hacen también los funcionarios que emanan de una elección popular a cargos del Poder Ejecutivo. En eso consiste. ¿Cómo están las encuestas en México en este momento? La candidata de Morena, Claudia, y Xochitl Gálvez, creo que es. Xochitl Gálvez, sí. Y ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia de 30 puntos porcentuales en todas las casas encuestadoras serias. Hay una que se llama Massive Caller, que es la que normalmente contratan los prianistas. Prianistas es la composición del PRI con el PAN, y que históricamente han cogobernado en México. Es decir, la derecha más rancia y corrupta que hay en este país. Ellos dicen que están a 2 puntos de distancia, pero me acuerdo que... Ese más o menos como Sedato acá en Ecuador. Empate técnico. Sí. En 2018 estos decían que había un empate técnico entre López Obrador y Ricardo Anaya, y al final, en la elección, o sea, hubo más de 12 millones de votos de diferencia. Es decir, López Obrador sacó el 53% del resultado electoral, y eso me parece que no el Circo Mario Teatro que el Instituto Nacional Electoral, porque mira, ese es otro punto, este es otro tema bien importante. Los del Instituto Nacional Electoral, que se supone que es un perfil de ciudadanos activando un órgano ciudadano que no le rinde cuentas al Poder Ejecutivo, sino a la sociedad,
pues luego los ves cuando salen de esos cargos como asesores de los prianistas y en medios de comunicación completamente antiprogresía. Entonces, bueno, López Obrador solito por sí mismo demostró que el empate técnico en realidad era un 53%, que solo le hubiera ganado a las otras 3 opciones que había. Hoy en día, y me parece además una burla a la inteligencia de la gente, que hayan apostado por una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, que es mucho seguir el guión, estimado Jaime, que han seguido de poner actores, de poner a políticos muy cabeza hueca, de verdad lo digo, sin cultura general, políticos corruptos, altamente manipulables, para que en caso de llegar al cargo, pues los tengan controlados. Xóchitl Gálvez de verdad no rebuzna porque no puede, pero es un insulto para incluso siquiera haberla pensado para un cargo de tan alta envergadura para un país como México, que nos la quieran vender como la gran reformadora que va a cambiar todo cuando la mujer no puede articular 2 ideas seguidas y cada que habla, pues comete una pifia tras otra. Entonces, por eso me parece que Claudia Sheinbaum sí se sostiene más la hipótesis de las otras 10 casas encuestadoras, de que por lo menos hay entre un 28 y 32% de distancia en la preferencia electoral. Y me parece que es poco, ¿eh? Voy con la segunda pregunta, dice Martín Riofrío. Jaime, pregúntele a Jesús cómo ha visto la prensa corporativista de México este agravio de Ecuador. En la prensa corporativista de México, fíjate que para aparentar ser nacionalistas y ser pro México, se indignaron. Yo a veces no puedo creer cómo supuestos internacionalistas que van a estos programas de análisis, a muchos de ellos los he tenido en debates públicos y la verdad es que al final terminan dándome un poco de pena, pero han dicho, no se justifica ante nada lo que hizo Daniel Noboa, pero, porque siempre hay un pero, para justificar lo que no se justifica, pero ¿por qué López Obrador tenía que hablar de Daniel Noboa? Entonces, a ver, ¿se justifica o no se justifica? No se justifica. Ese pero que dan está de más. Y entonces te dicen, es que si López Obrador no hubiera hablado del presidente, es decir, justificando como si además hubiera sido proporcional la reacción tan álgida por parte de Noboa. Entonces, es de aparente apego al marco jurídico internacional su reacción de los medios de comunicación con sus analistas de universidades privadas, que son más de la derecha, más conservadores, es el no justifican lo que hace Daniel Noboa, pero si López Obrador no se hubiera metido al criticar 3 minutos a Daniel Noboa, ese pobre muchacho no habría dicho ni hecho todo lo que hizo. O sea, al final de cuentas, pues, ya viste que hasta una senadora que ayer apareció, por cierto, con un rosario, ¿no? Rezando en el Senado, una caricatura, pues, le pidió disculpas a Daniel Noboa, de un nivel tan bajo intelectual que luego dices, bueno, estos sí están por justificar lo injustificable, pero de forma disfrazada. La verdad que sorprende, ¿no? Sí, escuché yo a esa senadora, pero lo que sí llama la atención acá a nosotros, ¿no? La decisión del gobierno y lo que hizo la ministra del Interior y de Gobierno, que es mexicana, y que sabía que iba a darse un asalto a la embajada de su país. Y resulta que ella siguió en el cargo, aunque salió a justificarse diciendo que la decisión la tomó el presidente, no ella. Pero quien ordena a la policía un asalto como el que se dio es el Ministerio de Gobierno. En ese momento, así ella no haya dado la orden, eso podría ser un argumento más para que México de pronto hasta la extradite, si en algún momento hay una denuncia contra ella. Sin duda alguna. Y mira, si le agregamos un poquito más, una hermana de Mónica Palencia está siendo candidata por el partido que casi no tiene opciones de ganar, que es el Movimiento Ciudadano. Acá le decimos Movimiento Paniaguado, porque casi todos los del Movimiento Paniaguado o el PAN naranja son personas que pertenecieron al PAN, pero que se quieren
adjudicar que son los progresistas de la derecha conservadora. Y como está muy mal visto hoy en día ser de derecha en México, de esos dicen, no somos de derecha, somos de izquierda. Bueno, una hermana de Mónica Palencia está siendo candidata por el Movimiento Ciudadano, de tal suerte pues que su mexicanidad sí la traen muy arraigada. No es que se haya ido a Ecuador hace 40 años y se haya desligado, desvinculado de México. No, o sea, está en contacto directo y la familia de Mónica Palencia intenta también tener cargos políticos acá mismo en México. Definitivamente, algo que yo he notado mucho en los políticos de derecha, no quiero decir que haya políticos de izquierda que no sean así, porque hay una mezcolanza, pero particularmente los de derecha, es esta lucha constante por el poder y por el cargo a como dé lugar. No importa cuánto quede de dignidad, cuántos pedazos de dignidad quedan en el camino. Mira, a ella, a Mónica Palencia, ahora ya la han nombrado ministra del Interior. Cuando eres ministro de gobierno, tienes todo el pastel completo. Y ahora nada más te dejan una tajada. Hubiera sido mejor decir públicamente, renuncio porque no estoy de acuerdo, porque esto que dijo ella de su conflicto de interés, hubiera sido más categórico decir, yo no estoy de acuerdo con esto, renuncio, se quebra el derecho internacional. No sé eso qué problemas haya metido Daniel Noboa, pero ella hubiera quedado como una heroína. Debió renunciar. Claro, debió renunciar. Y ahora se tiene que comer la humillación de que de tener un pastel grandote, nada más le dejan una rebanada en el Ministerio del Interior, que sigue siendo importante, pero que no es lo que fue en los últimos. Pero oye, pero la he visto en muchos eventos públicos, en asambleas, que es como muy histérica, ¿no? Es grosera, es prepotente, grita, se pelea a grito abierto en el mercado. Me parece que no tiene altura de miras. Por ahí grita y dice que a ella la han tratado mal después, ¿ah? Sí, sí. Eso hizo en la asamblea el otro día. Sí, eso quizás nos explica el por qué actúa como actúa, ¿no? En lo privado también, si así actúa en lo público. No quiero saber cómo le va a sus asistentes, de verdad. Terrible.